Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tenemos mucha ilusión de traeros un tema un poquito diferente de lo que solemos traer, es el tema de inversión. Finanzas personales, efectivamente. Voy a avisar, bueno, ya desde de antemano, este podcast va a ser, pues lo veréis probablemente por la longitud ya, pues un poco más largo y además vamos a entrar bastante más en detalle. Como comentamos eso, al principio decíamos que algunos temas serían más distendidos, otros más en detalle y este es uno de los que van a ser más en detalle, principalmente porque la verdad, yo tengo varios amigos que me preguntan un poco, oye, sobre cómo invertir, cómo hago para no perder mi capacidad adquisitiva de aquí al futuro. Y a mí es un tema que me encanta. O sea, yo he leído mucho al respecto, con Miguel he hablado un montón de ello. Pero al final, pues, incluso si uno va online, ve que hay muchísimo contenido. Hay contenido de horas, horas y horas. Mi objetivo, mi esperanza es conseguir en este podcast, en un tiempo limitado, simplificar los conocimientos que tengo sobre el tema para explicar qué filosofía sigo yo para invertir. Esto es muy importante, sobre todo por temas legales. O sea, esto no es una recomendación financiera, sino que es mi filosofía personal. Cómo entiendo yo las inversiones y cómo invierto yo mi dinero. Al final, el objetivo de cualquier inversor es diferir su consumo. ¿Qué significa esto? Yo tengo dinero ahora que no quiero usar para consumir. Y quiero, por lo menos, poderlo mantener en el tiempo. Ya hemos visto en el tema del dinero que a día de hoy una persona tiene una cantidad de dinero y ese dinero pierde valor cada año. Y cuando pasan muchos años, ese valor además que pierde es muchísimo mayor porque va siendo compuesto. Entonces, el objetivo aquí es, oye, ¿cómo podemos hacer para, primero, defendernos del robo inflacionario del Estado? Y segundo, idealmente, oye, crecer nuestro patrimonio a una cantidad significativa. Voy a hacer como haría un consultor, que esto Miguel y yo lo entendemos muy bien, que es daros la respuesta al principio de lo que, en mi opinión, según mi experiencia y mi filosofía personal de inversión, hay que hacer. Y luego voy a desarrollar el por qué habría que hacer esto. Claro, Íñigo, al final, con el impuesto inflacionario nos vas robando. Y el dinero que ahorras, que guardas en tu cuenta corriente y no te da rentabilidad, eso va perdiendo valor y valor. Entonces, a nuestros amigos, ¿no? A los jóvenes, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, el dinero, cuando te van ingresando la nómina de tu trabajo y tal, no se puede ir acumulando en la cuenta corriente. Es que de verdad que eso no es una opción. O sea, hay que sacarlo de ahí. Ahora vamos a explicar maneras, de dónde viene, cuáles son los detalles técnicos, por qué esto es así. Todo ese tipo de cosas vamos a explicar, pero de verdad, el concepto en el que hay que quedarse es que no puede quedarse el dinero en la cuenta corriente, porque si no, vas a llegar dentro de 40 años y va a valer un tercio. O sea, no te sirve para nada tenerlo. No es nada. Dentro de 50 años ese dinero no va a valer nada. La única manera de que valga algo es que lo inviertas. Entonces, invertir no es una opción. Es una obligación con el sistema que tenemos. Correcto. O sea, el sistema actual que existe nos obliga a invertir nuestro dinero. Entonces, como hemos dicho, vamos a empezar con la solución. La solución que se debería tomar un inversor promedio es invertir en una ETF de Total Wealth, es decir, comprar una ETF que tiene acciones de todo el mundo y comprar un poquito cada mes durante los próximos 40 años. Esta es la solución. Es así de sencillo. No tiene mucha más complejidad. Quien haga esto va a sacar mejores rendimientos que el 95% de los inversores. Duele que sea tan sencillo. Y es que además, es que de verdad que es la solución, que uno a veces intenta como decir, buah, pero entonces voy a comprar tal criptomoneda o voy a invertir en esta empresa o buah, tu Nvidia 100% que lo va a reventar. De verdad que no. O sea, de verdad que todas esas cosas os van a llevar o al desastre o a no generar el retorno que esto esto es la solución. O sea, esto ya es como decirte que está todo inventado en este aspecto. Entonces, de verdad, no irse por caminos, no irse a buscar, ¿sabes? La inversión que solo yo conozco, que soy mejor que el resto. No. 40 años, ETF Total World. Totalmente de acuerdo, Miguel. El objetivo ahora va a ser explicar por qué la filosofía correcta es lo que hemos comentado, una ETF de todas las acciones del mundo a 40 años. Entonces, para ello vamos a explicar una serie de conceptos previos. El primero de todo, el concepto de invertir, que parece muy intuitivo, pero bueno, pues por explicarlo. Invertir al final es todo. A día de hoy, cuando te dan dinero, cash,
antes se hablaba de la frase cash is king, el cash es el rey, pero a día de hoy es al revés, cash is trash. O sea, el cash ahora mismo es un tipo de inversión. Es una inversión en el papel que genera el político. Y por tanto, como es un papel del político, lo que tiene es que se pierde su valor entre un 2, un 3% en las economías más desarrolladas o incluso un poquito más, y en otras ya ni te cuento. Con lo cual, uno decide qué hacer con el valor que ha generado en un mes. Y si lo mantiene en la cuenta corriente, como ha dicho Miguel, pues va a perder ese valor. Pero luego hay otros tipos de inversiones que se pueden hacer. Existen en esencia 4 tipos de inversiones. No voy a mencionarlas muy brevemente, pero luego ya vamos a entrar en detalle de por qué la bolsa es la inversión más interesante para la mayoría de los inversores. En primer lugar, los activos que generan son 4, ¿no? Los activos que generan flujos de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Es simplemente dinero que genera una empresa. Pues imaginemos un activo que genera un flujo de caja muy sencillo, como puede ser pues una acción, ¿no? Pues porque una empresa hace su día a día, tiene una serie de ingresos, tiene una serie de gastos y al final tiene un beneficio. Eso es un flujo de caja en términos muy sencillos que va generando. O un bono a lo mejor, pues que te paga una serie de cupones o incluso la forma de recibir dividendos. Esos son flujos de caja que se van produciendo. Segundo tipo de activo, materias primas. Son materias que sirven para producir en la cadena de valor del sector productivo. Acero, cualquier tipo de metal, la propia madera, etc. Tercero, divisas. Alguno puede meter aquí al Bitcoin. Las divisas, como hemos visto, casi todas tienen un retorno, pues, pierden valor, ¿no? A diferencia de otros activos que generan flujos de caja que vamos a ver. Y finalmente los coleccionables, que hay que meterlos en algún lado. Pues cuadros que puedas comprar, obras de arte, los propios Rolex, ¿no? Entonces, ¿con cuál nos vamos a centrar? La primera de todas. Activos que generan flujos de caja. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque son las más rentables y segundo, porque son realmente en las que se pueden invertir. A lo mejor pues comprarte un cuadro de 60.000 euros pues no está al alcance de mucha gente, ¿no? Y al final pues son las que son más rentables. Vale, entonces dentro de estos activos que generan flujos de caja, en esencia existen 3, hay algunos otros, pero vamos a centrarnos en 3. En primer lugar, las acciones de la bolsa. ¿Tú qué haces? Das dinero a una empresa para que ella vaya operando y a cambio te quedas con una parte de la misma. Esa es una acción. Lo segundo puede ser un bono. Oye, prestas dinero ¿a quién? A una empresa o también puede ser a un estado y ellos tienen una deuda contigo y te darán al final del tiempo después de que hayas dejado ese dinero, te darán esa cantidad de dinero o te darán un poco más de dinero en función de los términos. El tercero, el real estate. Oye, tú puedes comprarte una casa. Tú puedes comprarte una casa y entonces eso, ¿cómo es un activo que genera flujo de caja? Joder, porque la puedes poner en alquiler. Y además porque las casas se revalorizan, con lo cual vale más en un futuro o por el alquiler que vas recibiendo. Como digo, hay otros activos que generan flujos de caja, pero no vamos a entrar. Estos son los 3 principales. Entonces, una vez que hemos explicado que vamos a centrarnos en los activos que generan flujos de caja, vamos a hablar de 2 conceptos principales. Lo habremos oído muchísimas veces. El concepto de retorno y el concepto de riesgo. ¿Qué son estas 2 cosas y cómo están relacionadas entre ellas? Vamos a explicar el concepto de retorno. Entonces, lo primero de todo es entender qué es el retorno. El retorno no es más que el descuento que se hace de los flujos de caja. ¿Qué significa esto? Supongamos un activo que produce flujos de caja, como puede ser una empresa, y los produce a 10 años. Y entonces ahí me dicen, oye, puedes pagar por él ahora 100 euros, ¿vale? Y durante los próximos 10 años va a ir generando 11 euros cada año. Pum, pum, pum. Entonces dices, oye, ¿por qué pago yo 100 y no pago 11 por 10, 110? Bueno, pues eso es el descuento, el retorno. Estás comprando flujos de caja futuros que son inciertos y por tanto te cabe esperar un retorno, te cabe esperar que te den más dinero en un futuro del que estás pagando tú ahora por él. Por tanto, como vemos, toda expectativa de retorno tiene un riesgo asociado. Es decir, oye, es posible que una empresa, por ejemplo, no genere esos flujos de caja en el futuro porque quiebre. O es posible que a lo mejor pues las expectativas que tenía yo de lo que iba a generar no se materialicen y se queden cortas. Con lo cual, todo tiene un riesgo. Riesgos existen muchos tipos. Existe el riesgo absoluto de quiebra, oye, la empresa se va a la quiebra totalmente, pero normalmente entendemos el concepto de riesgo como volatilidad. Es decir, oye, cuando alguien mete dinero en el mercado de valores y compra acciones, normalmente lo que solemos entender por riesgo es que tiene altibajos. Pues hoy sube, mañana baja, hoy sube, mañana baja, pero lo que tenemos que ver es la perspectiva agregada. Es decir, ¿por qué en el largo plazo estas acciones suben de valor? ¿Verdad? Entonces, otra diferencia importante es, existe el concepto de retorno que ya hemos explicado, pero también está el concepto de retorno esperado. Porque una cosa es el retorno que se materializa, es decir, oye, yo hago una inversión ahora y después de 10 años miro atrás y digo, ¿cuánto he tenido de retorno anualmente? Pues lo que sea. Pero otra idea es, oye, si yo invierto ahora, ¿qué retorno de media me cabe esperar?
Y este punto es muy importante, porque lo que quieres maximizar es el retorno esperado con el riesgo que tomas. Y aquí entramos en dos definiciones de riesgo. Riesgo compensado y riesgo no compensado. Existen riesgos que por el hecho de tomarlos te cabe esperar un mayor retorno esperado. Y otros riesgos que por el hecho de tomarlos no te cabe esperar un mayor retorno esperado. Por ejemplo, el riesgo del mercado o el riesgo de las empresas de pequeña capitalización. Estos riesgos, si se toman, te cabe esperar una mayor rentabilidad, porque por ejemplo las de pequeña capitalización son más volátiles, por tanto, pues bueno, tienen más picos, etcétera. Pero por ejemplo, comprar una única acción de una empresa, por ejemplo de Google, tiene una cosa que se llama riesgo idiosincrático. Es el riesgo de la propia empresa. A lo mejor el CEO de la empresa ese día se ha comido un pescado en mal estado y toma una decisión terrible. Entonces, esos riesgos no compensados son riesgos que no van a hacer que tus retornos esperados sean mayores. Normalmente se produce porque son muy simples de descartar a través de, en este caso, la diversificación. Entonces, como estábamos viendo, nos estábamos centrando en los activos que generan flujos de caja, ¿vale? Históricamente, estos activos, ¿cómo han ido pues actuando? Pues tenemos datos desde 1870 hasta el 2015. El real estate, es decir, la vivienda, ha retornado anualmente en torno a un 7,05%. Lo que decimos, si metemos 100 euros al principio, anualmente me cabe esperar 7,05% cada año. Y como se va revalorizando, pues si al año 2 tengo 107, o sea, 107,5, pues ese 7,05% aplica a esta nueva cantidad, etc. Luego, las acciones a nivel mundial históricamente han retornado 6,9 más o menos. El SP500 un poquito más, un 10%. Y luego los bonos y otras cosas pues han estado en dígitos más bajos. Entonces parecería, por estos datos, ¿no?, que el real estate sería la opción más atractiva. Sin embargo, aquí hay una trampa pequeñita. Lo primero es que el real estate es muy atractivo de manera agregada, a nivel mundial. Pero a día de hoy el problema que tiene es que si uno invierte en una vivienda, invierte solo en una, no invierte en todas las viviendas del mundo. Sin embargo, cuando se compra una ETF de acciones, que lo explicaremos luego, puede exponerse a muchísimas acciones y diversificar ese riesgo y, por tanto, obtener mucho más cercano a ese retorno que se espera. Si compras un piso, pues sí, a lo mejor te sale muy bien y la gente tiene muchas anécdotas y mucha gente mayor te habla de invertir en pisos, sobre todo por lo que hemos visto en el capítulo de la vivienda. Pero puede ser que no, puede ser que compres una vivienda y no se revalorice lo que estás pensando e incluso pierda valor. Con lo cual, ahí te estás exponiendo a un riesgo idiosincrático de comprarte solo una vivienda que en el mercado del real estate no se puede diversificar de manera sencilla a menos que tengas muchísimo dinero. Entonces, esto es una relación muy clara. Retorno esperado, el retorno que te cabe esperar con el riesgo que tomas, ¿vale? Entonces, aquí entramos en un punto muy importante y muy interesante, y es que el mercado en sí es eficiente. ¿Qué significa esto? Que los precios siempre reflejan toda la información que hay disponible, ¿vale? Toda la información que hay disponible sobre, imagínate, pues, si uno piensa, oye, va a haber muchos más mayores dentro de 10 años y por tanto se construirán muchas más residencias y no sé qué. Eso ya está incluido en el precio a día de hoy. Por eso de invertir en artículos de gente que sea mayor no vas a conseguir un mayor retorno porque ya está en el precio. Por tanto, con todo lo que hemos comentado, vamos a centrarnos en uno de los activos, que son la bolsa, ¿vale? Existen dos formas de invertir en la bolsa. Existe la forma activa y la forma pasiva. ¿Qué es la forma activa? La forma activa es seleccionar tú las acciones. Es decir, oye, voy a coger esta acción, voy a coger esta otra acción, voy a coger esta otra acción. Vamos a ver cuál compro y cuál dejo de comprar porque creo que va a ser mejor para mi portfolio tener estas acciones. La pasiva es, oye, no lo sé, no sé cuáles son mejores, cuáles son peores, me compro un índice. Por ejemplo, el SP500, que son las 500 empresas de Estados Unidos, IBEX 35, las 35 de España, etcétera. O sea, hay muchísimos índices que te puedes crear. Entonces, el inversor pasivo dice, oye, yo me compro directamente el paquete de todas las acciones. Ahora, la pregunta es, si nosotros pensamos que podemos tener cierto conocimiento de una industria y decir, oye, pues yo puedo coger esas acciones y comprar algunas en concreto y por tanto tener mayores retornos que al mercado. ¿Esto podría ser así? Pues lo primero, como hemos mencionado, el mercado es eficiente. Cuando tú compras una acción, normalmente hay un banquero de inversión en el otro lado que te la está vendiendo. Y este tío no es tonto, este tío también está haciendo el mismo cálculo que tú. Con lo cual, en primer lugar, el mercado es eficiente, con lo cual, al ser el mercado eficiente, es muy difícil que tú puedas obtener una ventaja en obtener pues mayor rentabilidad de la que ya el mercado está incluyendo en la acción. Pero no solo eso, sino que la distribución del retorno a las acciones, si tú das las 500 acciones de Estados Unidos, 50, 60 de esas 500 producen retornos que son positivos. Casi todas las empresas palman pasta. Aquí ten en cuenta que igual sí que conocéis algún fondo que sistemáticamente bate el mercado, como el clásico del Medallion, como el clásico de Warren Buffett. Eso es posible, pero hay que tener en cuenta lo siguiente.
Normalmente, cuando un fondo bate al mercado sistemáticamente, que son los menos, estamos hablando de un porcentaje muy bajo, no es público, no está para ti. Es decir, el medallón que tiene a 200 físicos, ingenieros y matemáticos haciendo algoritmos de inteligencia artificial no te lo pone gratis. O sea, eso no es... O sea, que toda inversión que te dé un mega retorno en cualquier momento porque tengo un algoritmo que... todo falso, todo mentira, por favor, no metáis vuestro dinero ahí. Sí, y los que incluso son públicos, uno puede pensar que, y estos han hecho muchísimos estudios, no hay ninguna forma de que retornos pasados de un fondo predigan retornos futuros. No hay ninguna forma. Si tenemos 1000 fondos, aleatoriamente, la mitad en el año 1 va a hacer lo mejor que el mercado, a lo mejor 500. En el año 2, 250. Así vas bajando. A lo mejor después de 7 años te encuentras un fondo que ha conseguido vencer al mercado 7 años, pero puede ser por pura suerte, por puros números. Entonces, combinando la idea de que el mercado es eficiente y de que normalmente tú, a menos que seas capaz de traer nueva información, que es raro que seas capaz porque hay analistas que se dedican día sí, día también a esto, el mercado es eficiente y por tanto, cuando eliges acciones, realmente lo estás haciendo prácticamente al azar. Y si la gran mayoría de acciones pierden dinero y una minoría generan muchísimos retornos, lo más probable es que vayas eligiendo la mayoría, porque son de las que más hay. Y lo más normal es que acabes perdiendo dinero. Pero si incluso tuvieras acceso a larguísimo plazo, como sabes, al final las inversiones activas y las inversiones pasivas, de media, tendrán que tener el mismo retorno, ¿no? Porque ¿cuál es el mercado? Es decir, ¿cuál es el retorno del SP500? Pues el de todo, la media de todos los inversores que han comprado activamente. Sin embargo, el activo al final tiene más costes, con lo cual, incluso aunque tuvieras acceso a larguísimo plazo, el activo acabaría perdiendo por los mayores costes que tiene invertir de manera activa frente a pasiva. Vale, ahora vamos a pasar entonces a la sección de cómo invertimos nosotros, cómo invierto yo. Y bueno, Miguel va a explicar primero un punto. Un punto, ¿vale? De nuestra filosofía de inversión. No vendemos nunca, nunca, bajo ningún concepto. Me da igual que llegue una pandemia, me da igual que Rusia le tire una bomba nuclear a Alemania, me da igual que haya un terremoto y desaparezca Australia. O sea, la cantidad de cosas que pueden pasar de aquí a 40, 50 años son infinitas. O sea, me da igual que Estados Unidos entre en guerra con Japón, que Kim Jong-un salga y tire una bomba a Corea. Es que me da igual absolutamente. Nunca se vende. Nunca. Porque históricamente, vender cuando está vendiendo todo el mundo, porque pista, no eres el primero que se ha dado cuenta de la crisis del 2008 cuando ya te llega, ya lo sabe todo Dios. Ahí estás haciendo una inmolada de dinero, es que es brutal. Y por poner un ejemplo, la bolsa ya está bastante por encima de lo que estaba en los valores del COVID. El tío que cogió y vendió en abril de 2020 ha perdido los retornos de años. Porque luego todo volvió a subir. Y el tío cogió y vendió vendió barato. Y compró caro. Entonces nosotros no vendemos nunca. Cada uno que piense los 10 casos peores que se le ocurran del mundo, yo que sé, que el dólar quiebre, que Estados Unidos... Que me da igual. Que no voy a vender nunca en la vida. El único motivo para vender es que tú quieras usar ese dinero para consumir en ese momento. Oye, que me quiero comprar una casa, perfectamente legítimo, vende. Pero no vendes pensando en que si mañana va a subir o bajar. 1, porque no lo sabes. Y 2, porque las cosas normalmente no son tan malas como termina pintando y al final el mercado sube. Como las bolsas caen en las guerras mundiales y luego vuelven a subir y están bastante por encima. Y otro punto importante es efectivamente esto de que, oye, no intentes hacer market timing, no intentes pensar, oye, ahora está caro, ahora está barato. No, 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 no. Ahora está como tiene que estar. O sea, los precios reflejan siempre la información que hay en todo momento y esa se está reflejando en el precio. Con lo cual, el intentar decir, oye, ahora está barato, y nos pasa a veces, ¿no? No. Y es duro, y yo lo admito, porque incluso alguna vez he escrito a Íñigo diciéndole, no para de subir, no es quiero que comprar ahora. Es que acaba de subir un 5%. O sea, que al final esto no tiene... Como son bolsas mundiales y tal, no cambia tanto. Pero es que acaba de subir un 5% este mes. O sea, ¿cómo le voy a meter? Pero si llevo lateral 2 años y ahora se pega un subidón y ahora le meto. ¿Cómo? Y hay que coger, pensar y hacer una decisión racional, porque la parte emocional no te dice que hagas eso, de decir, compro igual que todos los meses. Punto. Se mete igual. No, correcto. O sea, al final... La filosofía de inversión que tomo es, oye, vamos a intentar tomar el máximo riesgo compensado posible para maximizar nuestro retorno. El máximo riesgo compensado que encontremos.
ya que de aquí a 40 años el principal riesgo que hay, ¿cuál es? Pues primero, si nos diversificamos, el riesgo idiosincrático de que una empresa quiebre, puntual, nos da igual, porque estamos diversificados. Y luego la volatilidad, que es el segundo tipo de riesgo que a la gente le molesta mucho, de aquí a 40 años es insignificante. Insignificante. Con lo cual, todo el riesgo compensado que podamos tomar, mejor. Ahora he de admitir un punto. No he sido del todo sincero al principio. Al principio he dicho que la forma ideal de invertir es comprarse un fondo de todo el mundo, diversificarse a nivel mundial y ya está, no hacer nada más. No he sido de todo sincero. ¿Por qué? Porque es verdad que desde que se adoptó esta filosofía se han descubierto nuevos riesgos que están compensados. Es decir, te vas a encontrar con más ruido a lo mejor, va a ser más volátil, va a ser más tal. Pero están estudiados y generan un retorno esperado mayor porque son riesgos que son compensados. Esto lo descubrieron dos economistas, Eugene Fama y Kenneth French, que estudiaron esto y descubrieron 5 factores, yo voy a mencionar solamente 2 porque son los más importantes, que son riesgos compensados y son las empresas de pequeña capitalización y las empresas de valor. ¿Qué es pequeña capitalización? Oye, son empresas pequeñas en vez de empresas gigantes, un Amazon pues es de gran capitalización. ¿Y qué significa empresas de valor? Pues son empresas que cotizan barato, por decirlo así, que tienen unos beneficios anuales respecto al precio que son mucho mayores que otras empresas que tienen unos beneficios anuales respecto al precio mucho menores. ¿Por qué? Porque a lo mejor Tesla, por ejemplo, la gente espera que vaya a crecer muchísimo, con lo cual los beneficios que tiene ahora comparado con el precio son mucho menores que los beneficios que puede tener otra empresa comparado con su precio, es decir, comprarlas baratas. Esos dos son riesgos que están compensados. Te vas a encontrar con más ruido, vas a encontrarte con que va a haber más volatilidad y demás, pero son riesgos que si adoptas te cabe esperar un mayor retorno que no adoptándolos. Entonces, mi cartera es la siguiente, porque esto me lo han preguntado varias personas y yo pues lo voy a comentar. Pero de nuevo, el 95-99% de los inversores, e incluso yo a veces me pienso si lo estoy sobrecomplejizando, es la mejor opción comprar una ETF de todo el mundo y meter todos los meses una cantidad del sueldo. Ya está. Pero mi cartera, de todas formas, ¿cuál es? Pues es un 7% en el ETF de Europa 600, un 9% en ETF de empresas de Asia Pacífico, un 10% en ETF de Momentum, que es un factor que también está compensado, un ETF en las empresas de pequeñas de capitalización de Europa de valor, 8%. 23% en las empresas de pequeña capitalización de valor de Estados Unidos. En mercados emergentes, por temas de diversificación, un 8%, en el S&P 500 un 35%. De nuevo, esta es la forma en la que yo he creado mi portfolio. Puede haber muchísimas formas. Puedes querer exponerte más a los riesgos compensados, puedes querer exponerte menos. Pero de todas maneras, la gran mayoría, 95% incluso, yo también me debería incluir en esto, podrían hacerlo muchísimo mejor o incluso mejor que el 95% de los inversores simplemente comprándose todo el mundo un ETF sencillamente. Yo en mi caso, en vez de... Porque ahora va a contar Íñigo cómo lo hace y lo hace a través de un broker y él se ocupa de estos temas. Recientemente han surgido empresas que bajo la filosofía de decir no sabemos cómo va a actuar el mercado, entonces hacemos inversión pasiva, lo que hacen es hacértela por ti por unas comisiones mucho menores de la activa. Yo, por ejemplo, lo que hago es que invierto con una plataforma que se llama Finanbest, pero quien dice Finanbest vale cualquiera de las que hay en España, vale MyInvestor. Quien dice Finanbest dice cualquiera de las que hay en España. Hay otras muchas que son lo que se denomina los robo-advisors. Finanbest lo que hace es que tú le envías una transferencia e invierte por ti. Y al final invierte por ti y en concreto yo con Finanbest, a mí particularmente me ha ido bien, me parece que son serios y tal. ¿Y qué hacen? Cogen tu dinero y compran SP500, compran bolsa europea, compran bolsa asiática. O sea, hacen básicamente lo mismo. Compran también temas de un fondo que tienen de real estate y tal. Es decir, a grandes rasgos hacen lo mismo de comprar un poco de todo y habrá alguien que haya puesto su cabecita a pensar de si va a ser esto mejor o otro, pero no es alguien que te cobra el 2 o el 3% de tu inversión. Es alguien que creo que las comisiones van del 0,35% para abajo, es decir, no llega ni al 0,5%. Entonces yo, eso por ejemplo, digo, a mí me merece la pena por no tener que estar pensando, rebalanceando mi cartera, ¿sabes? Viendo, pues eso ya me lo hace Finanbest, ¿sabes? No. Y no pretenden predecir al mercado, simplemente van indexados. Ellos eligen qué índices y va indexado al mundo, básicamente. Sí, exactamente. Yo, por mi parte, bueno, pues mi filosofía es un poquito diferente porque sí que yo elijo las ETFs y quiero elegir varias, ¿no? Pero de nuevo, esta filosofía para comprarse la ETF de todo el mundo
Vale, igual. ¿Yo cómo lo hago? Pues tengo un broker. Un broker simplemente es un intermediario que me va a permitir entrar al mercado para comprar y vender acciones. En este caso, acciones de una ETF, que voy a explicar ahora lo que es. El broker que uso yo se llama DeGiro. Ni Finanbest ni DeGiro nos pagan ni un céntimo todavía, por si acaso, pero bueno, es transparencia pura en lo que usamos. Entonces, el broker, pues tú le mandas una cantidad de dinero y te facilita esa opción de hacer una compra-venta en el mercado. ¿Vale? Entonces yo, como hemos dicho, compro, imaginemos el caso más sencillo, el que debería hacer el 95% de los inversores, que es comprar la ETF de todo el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues lo buscas simplemente, oye, ¿dónde está esta ETF? Buscas el nombre, ETF Total World, tal, pum. ¿Qué es una ETF? Por entenderlo. Una ETF, ¿cómo funciona? Es un concepto muy interesante. Es una acción sobre un fondo. Es decir, el fondo se va a encargar de comprar acciones de todo el mundo. Va a comprar acciones de Estados Unidos, acciones de Asia, acciones de España, acciones de Alemania, todo tipo de acciones. Entonces, tú ves ese fondo, imaginémoslo como un edificio que se va engordando con muchísimas acciones. Pum, 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 pum. Y tú lo que haces es compras una acción de eso. Con lo cual, con esa acción tienes una propiedad de un porcentaje de todo eso que ha comprado ese fondo. Eso es una ETF, no es más que eso. Entonces tú tienes ese título y a su vez el ETF, el fondo, tiene los títulos como tal de las acciones. Entonces mucha gente me dice, oye, ¿y qué pasaría si quiebra DeGiro? Pues no pasaría nada, porque las ETFs están a tu nombre. Es una propiedad. Es como si la inmobiliaria que te ha vendido la casa quebrase. No pasa nada. Tu casa sigue siendo tuya. No desaparece tu casa. Está a tu nombre el título de esa ETF. Luego, mensualmente, ¿qué pasa? Llega la nómina y de manera religiosa y acrítica se invierte una cantidad del sueldo. No se especula con si está más alto o más bajo, como os he explicado. ¡Pum! Sin pensar. Invertir, invertir, invertir. Simplemente meter todos los meses, sin pensar si un día sube, un día baja, da igual. Lo puedes ver un poco por curiosidad, pero A ver, sistemáticamente. verlo es lo típico que se ve, no sé, 200 veces al día, ¿no? Sobre todo cómo se actualiza al momento. Sí. Particularmente a mí Finanbest me viene bien porque como se actualiza una vez al día vivo más tranquilo. Porque no puedes estar actualizando, ¿sabes? En plan, sale una noticia, yo qué sé, lo que sea. Tal empresa ha quebrado, Silicon Valley Bank, pues yo no puedo entrar y actualizarlo porque no me lo actualiza, entonces pues, estoy más tranquilo. Ya. Mañana va a bajar, está claro, pero Yo ya sí que es subirá. verdad que efectivamente uno de los grandes riesgos que tiene la inversión, como hemos resuelto, ¿no? Pero uno de los grandes riesgos es la volatilidad y el que en la gente se le meta el miedo en el cuerpo de qué va a pasar. Al final el riesgo eres tú mismo. Es decir, psicológicamente, el que veas que algo baja y de repente te entre el pánico y vendas. Ese es el gran riesgo que tiene invertir. El riesgo está en uno mismo, sobre todo si la filosofía de inversión es a 40 años. Entonces, actualmente en España, por hilar un poco esto con al final, el tema del podcast, ¿cuál es? Pues la filosofía política liberal, ¿no? El Estado en España nos roba de varias formas. Nos roba con el impuesto inflacionario y nos obliga al final a tener que invertir nuestro dinero o a empobrecernos. Antiguamente, lo comentamos ya en el capítulo del dinero, nuestros padres, ahorrar en sí era una virtud. La gente ahorraba, ahorrabas para luego poder hacer tú, pues no sé, comprarte un coche, hacer tal. Se veía algo bueno el ahorro. A día de hoy, la inversión es una obligación. O estás obligado a empobrecerte por el impuesto inflacionario que ponen los estados. El empleador medio, por que tengamos una idea de más o menos cuánto nos roba el Estado para las pensiones y cómo podríamos tener el sistema si no fuera por el Estado. El empleador medio paga un 23,6% en cotizaciones y el empleado paga un 4,7%. Al final lo paga todo el empleado, porque el empleador no es una ONG, el empleador tiene un presupuesto para el empleado, y esto hay que decirlo muchas veces. El final, quien paga ese dinero es el empleado. Da Lo igual paga quién. el empleado porque sale de su productividad. Esto es una cuestión que a los tuiteros les cuesta mucho entender, pero que es que al empresario le da igual lo que tú hagas con el dinero. El empresario, su mentalidad es, este tío cuánto me cuesta, vamos a poner 2.000 euros, que me cueste a mí. Un tío que le cueste 2.000 euros, más o menos llegará a 1.200, 1.300, le terminarán llegando en nómina al trabajador. Esos 700 euros, el empresario ya los da por perdidos. Pero es que los otros 1.300 también. O sea, al empresario le da igual si tú cobras tu nómina y la tiras a la basura al salir, le metes fuego a los billetes o te lo gastas todo en copas el viernes que cobras. Es decir, pensar que no, si bajase los impuestos, entonces los empresarios pagarían menos. No, porque entonces ya pagarían menos. Es decir, ya harían eso. Pagan lo que tienen que pagar por mercado. Uh-huh. Y entonces, si baja las cotizaciones, pues le llegará más al trabajador. Si baja el IRPF, le llegará más al trabajador. No puede ser de otra manera. Porque de otra manera es el pensar al revés, que es, no, el empresario paga 1.400 euros porque es lo que tú necesitas para vivir. Y entonces, si necesitasen 1.500, pagaría 1.500. O
sorry, pero la vida es como es. Al empresario le das igual. Si tu trabajo vale 2.000 euros, te van a pagar 2.000 euros. Da igual el resto de situaciones. Y entonces, lo que pasa es que sobre lo que vale tu trabajo, te roban. Ya está. Te quitan el 30% de cotizaciones, el IRPF, el tal y cual. Efectivamente. ¿Y cuánto es esto, no? De cotizaciones. O sea, al mes, un empleado medio pagaría 750 euros. 750 euros. Entonces la pregunta que nos hacemos es, oye, esto va para pensiones, muy bien, te jubilas con una pensión, tal. Luego es verdad que si tienes algún problema entre medias, si necesitas el dinero antes no lo puedes sacar, pero bueno, sí, más o menos, ya con las pensiones mediocres con las que tenemos ahora, tal. ¿Qué nos está robando este Estado con esta cantidad? Si nosotros invirtiésemos con los números que hemos dicho a 40 años esos 750 euros al mes, ¿vale? De manera religiosa, durante 40 años y esperemos pues un retorno más o menos del 8% anual. Sí que es verdad que a nivel global las acciones han retornado un 6,5, 6,8, el SP500 un 10, ¿no? Con lo cual tomemos un 8. ¿Cuánto dinero tendrías después de 40 años invirtiendo mensualmente esos 750 euros que le quita al ciudadano medio el Estado? 2,5 millones de euros. Qué locura, qué locura. El poder de capitalizar. Es el poder del interés compuesto frente a las transferencias al consumo directo que dan los estados. Entonces, el Estado, al final, con el cuento que te cuenta, te quita de la posibilidad al ciudadano medio español de ser millonario cuando se jubila. Entonces, a día de hoy, tendremos que hacer todos un esfuerzo adicional para conseguir ahorrar una parte adicional de nuestra renta para poder hacer estas inversiones. Porque además, como ya hemos comentado, las pensiones de futuro pintan muy, muy mal. Sí. Vale. Totalmente de acuerdo con esto que has comentado. Es impresionante el que sea 2,5 millones de euros y sobre todo recalcar que esto es sin que te baje, o sea, tu nómina igual. Es decir, que es una cuestión que es que tú ese dinero ni lo hueles. O sea, si tu nómina son 1.500 euros, si inviertes 40 años los 750 que te roban, que se los están gastando por ahí, tendrías eso. Es decir, te quieren sumiso, esclavo y dependiente. Y es como está montado el sistema. Y esto es solo la parte de cotizaciones, que efectivamente van a pensiones y otro tipo de cosas, ¿no? Pero la parte de cotizaciones, no hablamos ya de IRPF y otros impuestos. Pero bueno, para cerrar el tema, la verdad nos hemos extendido muchísimo, hemos tocado muchísimos palos. Esto es un tema, pues joder, el tema de inversión, yo cuando me puse a redactarlo para contarlo dije, joder, seguro que lo puedo simplificar muchísimo y lo puedo hacer muy resumido y tal. La verdad es que soy muy consciente de que ha habido muchos temas que a lo mejor incluso no están claros todos, es difícil, pero hemos hecho nuestro esfuerzo por intentar contar un poco la razón por la que la filosofía de inversión que tenemos es la que es. Invertir a día de hoy, y esto la literatura académica lo respalda, un canal que recomiendo muy bueno en YouTube que está en inglés, pero que es muy, muy riguroso y muy académico, se llama Benjamin Félix, muy, muy bueno. Con el que he aprendido muchísimo, pero en esencia invertir es un juego que ya está resuelto y es tan sencillo que la mayoría de la gente no quiere aceptarlo. Hemos comentado que la solución es muy clara, es diversificarte al máximo posible y exponerte lo máximo posible a los riesgos compensados, y el gran riesgo compensado es el del mercado, con lo cual con comprarte todas las acciones del mundo vas a hacerlo mejor que el 95% de los inversores. Y añadido, por favor, lo repito, no vendas. No vendas nunca. No ya te digo que intentes timear, ¿sabes? De a ver, compro ahora. No. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que no vendas. Me da igual lo negro que parezca el futuro, la situación que haya. No vendas. En historia reciente tenemos ejemplos de cuando quebró el Silicon Valley Bank y parecía que iban a quebrar 87 bancos. ¿Cuál fue la mejor solución? No vender. Con la pandemia del COVID, ¿cuál fue la mejor solución? No vender. Con la crisis de 2008, ¿cuál fue la mejor solución? No vender. Con la crisis de las .com, también. Es que me da igual la siguiente crisis que venga. Es que me da igual qué nombre. Nunca es la solución vender. Y me da igual que el dinero en total te baje un 80% del valor en algún momento. Ya subirá. Tú ten en cuenta, confía en el proceso y de verdad siempre metiendo el dinero, que en algún momento llega a bajar un 50% de lo que tenías. Seguimos metiendo el dinero porque igual que pega un bajón, pega un subidón. Entonces lo que hay que hacer es no perderse los subidones. Miguel dice lo de no vender.
por matizarlo un poco, es no vender cuando entres en pánico, ¿no? O sea, evidentemente en algún momento tendrás que vender porque, quiero decir, tú querrás pues, pagarte tu vida, ¿no? Sobre todo en la jubilación. Esto Sí, sí, podemos eso sí. también explicarlo. Oye, cuando te jubiles, ¿cómo funciona el gasto? Bueno, hay una regla muy interesante, la voy a dejar aquí, no la voy a elaborar porque tampoco hay mucho tiempo, pero hay una regla que se llama la regla del 2,7%, que es con lo que sea que tengas acumulado en acciones diversificadas como las tenemos, puedes sacar anualmente un 2,7% y que nunca se te acabe el dinero que está invertido. 2,7%. Hay gente que hablaba del 4% antes, revisado es ese 2,7%. Con lo cual, en el momento de tu jubilación, primero que vas a tener libertad de elegir cómo sacas ese dinero, pero una buena regla es cuando decidas jubilarte, oye, vamos a empezar a sacar anualmente un 2,7%. O un poquito más, a lo mejor se te acabará un poco antes, hay una serie de tablas que lo explican, pero vas a tener control sobre tu dinero y sobre tu futuro y no vas a depender de que un Estado te, te elija lo que pagar o lo que no pagar. Y podrás dejárselo a tu descendencia, que esa es otra de las cuestiones que las pensiones te quitan. Sí, justo. O Dos coma siete podrás... por ciento cuando tu hijo lo herede, lo tendrá tal cual. Bueno, tendrá que repartir entre los hermanos que sean o tal. Justo, pero al final Pero tendrás libertad de elección de qué hacer con tu capital. Bueno, la verdad es que de nuevo, este tema ha sido muy detallado. Tenemos muchos más temas al respecto que si a alguien le interesan podemos hablar de ellos. Uno de ellos muy famoso sobre, oye, ¿qué es mejor si comprar o alquilar una vivienda? ¿No? Eso también hay gente que piensa que comprar siempre es mejor, pero bueno, no está tan claro. Entonces son temas que a lo mejor pues, podemos dejar para otro capítulo. Pero en esencia, a día de hoy, el Estado te roba con el impuesto inflacionario. Por tanto, te obliga a tener que invertir. Y la mejor forma de proteger tus ingresos y maximizar el retorno que vas a obtener es exponerte a riesgos compensados durante el mayor tiempo posible para evitar que la volatilidad te afecte. Con lo cual, la mejor opción es comprarse una ETF de todo el mundo y dejarlo durante 40 años.